Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este pasaje nos habla del amor de Dios, es evidente, pero algo que dice al respecto de nosotros en el versículo 16, algo que dice al respecto de nosotros en el versículo 16, es que nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y esa es la particularidad de aquel que es un hijo de Dios. No solamente ha conocido el amor de Dios, sino que también ha creído en él. Y de alguna manera superficial, de alguna manera ligera, pudiéramos pasar por este pasaje y decir: sí, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios. Lo hemos creído porque lo predicamos, porque hablamos continuamente, somos pastores. Pero si ahondamos un poquito más en este versículo, va mucho más allá de lo intelectual. No solamente hemos conocido el amor de Dios, que Dios de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, podemos decir que lo conocemos, pero la pregunta es: ¿lo hemos creído? Y la respuesta práctica a esto no es un simplemente, sino que en el día a día, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos encontramos en medio de las vicisitudes, en medio de las pruebas, y cuando nosotros dudamos de que fuimos llamados, de que fuimos escogidos, de que Dios está con nosotros, la pregunta que tenemos que formularnos es con respecto a este versículo: ¿hemos creído el amor de Dios? Y no tiene esa expresión que acabo de decir ningún sentido de juzgar a nadie, porque todos hemos pasado estas pruebas. El mismo Juan el Bautista, cuando estuvo en la cárcel, después de haber predicado muchas veces: este es de quien yo decía que venía detrás de mí, este es, y todos hemos escuchado eso. Después de un tiempo le mandó a preguntarle al Señor: ¿eres tú? Cuando caemos en la cárcel, siendo siervos de Dios, entramos en duda, en inquietud. Y la pregunta es: ¿hemos creído el amor de Dios? ¿Hemos creído el amor de Dios? Y la Biblia dice allí más adelante, en el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Como es Él, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Sabe qué nos está diciendo este pasaje? Que la gente, cuando ve a la iglesia, ha de ver a Jesús. Y la pregunta es: ¿estamos reflejando la gloria de Dios? ¿Estamos mostrando a Dios? Como es Él, así somos nosotros en este mundo. La pregunta es: ¿así es Cristo? ¿Como somos nosotros es Cristo? Es la pregunta. Debería esperarse que sí. Pero si somos sensatos, estamos en ese caminar de perfeccionamiento. Estamos caminando a llegar a ser a la estatura del varón perfecto. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz, que va en aumento. La vida del creyente se distingue porque debe ir en aumento, hasta que el día es perfecto. Eso dice la palabra de Dios. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero lastimosamente, la presión de este mundo y lo que nos dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, demuestra que en vez de ir creciendo y avanzando, muchos van decreciendo y muchos abandonan su fe. La idea con este mensaje que Dios nos da es volver a fortalecernos en fe, es volver a creer el amor que Dios nos tiene, a volver a reforzar nuestra identidad, que tiene origen en el amor de Dios. Cuando nosotros creemos que Dios nos ha amado, sabemos que Él está con nosotros siempre y que su amor es incondicional. Que aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra de Dios, Él se mantiene siendo fiel porque no puede negarse. Su naturaleza es fidelidad, su naturaleza es amor, y Él siempre estará con nosotros, pase lo que pase. Amén. Él prometió hacer.
En 1 Juan 2:6 nos dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Si nosotros reflejamos a Cristo en la tierra, porque dice que en el versículo 17, como Él es, así somos nosotros en este mundo, entonces tenemos una tarea muy grande. Tenemos una tarea muy, muy grande. ¿Y cuál es? Reflejar a Cristo en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 lo dice de una manera muy clara, y me gusta este pasaje, ¿saben? Segunda de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, ¿cuántos quiénes? Todos. Mirando con el rostro descubierto, y escuche, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Sabe? Esto es hermoso. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Debemos manifestarle al mundo la gloria de Dios. Le dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, para que anunciemos las virtudes de Él. Somos llamados a anunciar las virtudes de Dios. Permítame decirlo de esta manera con todo respeto: somos vitrinas ambulantes de la gloria de Dios. La gente debe ver la gloria de Dios en nosotros. El Señor dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí dice la palabra de Dios que nosotros, como en un espejo, y podemos aclarar, en un espejo limpio, se puede reflejar la gloria. Y la suciedad no es solamente pecado, lo tenemos claro. Tenemos que quitar todos aquellos elementos que son estorbo para reflejar la gloria de Dios. Y uno de esos elementos es la falta de identidad como hijos de Dios. Tenemos que creer el amor de Dios y tenemos que empezar a hablar de nosotros como Dios habla de nosotros, y aprender a pensar de nosotros como Dios piensa de nosotros, y empezar a mostrar en nosotros lo que Dios quiere que mostremos, y eso es su gloria. ¿Cuánto dicen? Amén. Si somos puestos para reflejar la gloria de Dios, dice que somos transformados en la misma imagen del Señor por la acción del Espíritu. Y es aquí el problema. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. En muchos el Espíritu Santo no ha podido entrar en operación o en acción para transformación, y tienen el Espíritu Santo y no ha podido cambiar su carácter, no ha podido cambiar una forma de hablar, una forma de pensar. Y a veces vamos a mirar hoy, más adelante, cómo nos hemos esclavizado a formas de pensamiento antiguo de la cual no nos hemos despojado. Nos acostumbramos durante tanto tiempo a vivir en esclavitud, que cuando ya andamos en libertad seguimos manejando los mismos criterios, los mismos hábitos, los mismos paradigmas o estereotipos que teníamos cuando éramos esclavos. Y el Espíritu Santo no ha podido accionar esa libertad para mostrar la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice: levántate y resplandece, ¿por qué qué? Porque la gloria de Dios ha venido sobre ti, y la gloria del Señor será vista sobre ti. La Biblia dice que la gloria de Dios tiene que ser vista sobre nosotros, pero todo comienza con una exhortación: levántate y resplandece. Levántate. Para que puedas mostrar la gloria de Dios, tú tienes que salir de la condición de postramiento en la cual has quedado caído, de un bajo criterio de ti mismo, y no haber visto lo que Dios dice de ti. Hay gente que se presenta delante de Dios en oración como: Señor, no soy nada, no sirvo, no valgo nada, soy un ratón sin cola, una cucaracha sin antenas, un grillo sin paticas, y etcétera. Y tienen un recital de cosas. Pero ¿saben? Dios no dice eso de nosotros. ¿Cuántos saben que somos hijos del Rey de Reyes? Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, está en pantalla, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice algo bien glorioso. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe por qué?
Porque Dios quiere que permanentemente sobre nosotros tengamos cielos abiertos. Porque si somos conforme a la imagen de su Hijo, la gloria de Dios estará sobre nosotros. Y siempre se estará abriendo una nube que va a decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios siempre estará con nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo: el Padre siempre está conmigo porque hago siempre lo que le agrada. Y usted se imagina tener a Dios de nuestro lado. La Biblia dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Fuimos predestinados, ese es el destino que tenemos, un destino de gloria. La Biblia dice que el Señor fue tomado en Hebreos para llevar muchos hijos a la gloria. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, dice que nosotros fuimos llamados a alcanzar la gloria de Dios. Tenemos que mostrar la gloria de Dios. Primera de Pedro 3:9 dice que nosotros fuimos llamados a heredar bendición. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que fuimos llamados a anunciar sus virtudes. ¿Sabe? Dios no tiene defectos. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cualquiera que quisiera conocer a Jesús debería ver la iglesia y la verdad. Eso es lo que sucede. Y cuando la gente ve a la iglesia y dice: Jesús no me gusta, porque no están viendo efectivamente lo que deben ver allí, que es una iglesia, como dice la Biblia, santa, sin mancha, sin arruga. Pero ¿qué sigue diciendo? Que el Señor va a venir por una iglesia. ¿Qué más? La mayoría de las personas dicen: Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué más sigue diciendo? Sino que sea gloriosa. Uno de los aspectos que le está faltando a la iglesia no es solamente santidad, no es solamente rectitud, no es solamente no tener manchas. Diga al que está a su lado: reprenda ese espíritu de leopardo. No es solamente no tener pecado, es tener gloria. Y Dios quiere que su gloria sea vista aquí en la tierra, para que la gente conozca y sepa quién es Él. Yo estaría dando un aplauso a la mesa del Señor. Si Dios quiere, Dios quiere eso, hermano. ¿Y saben por qué? Regálame por favor Isaías capítulo 60. Isaías 60 versículo 1. Levántate. Mire cómo comienza. Aquí en la pantalla está en mayúscula. Levántate. Díganle que está a su lado. ¿Qué pelado que no me levanta? Levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre. Dice esta versión, yo la advertí que era una versión antigua. Porque ha venido tu luz. Venga, la leo desde aquí, desde la versión que tengo. Isaías capítulo 60 versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Usted sabía que hay una luz que está esperando por ti? Es tu propia luz, no la de otro. Dios te hizo original. Diga al que está a su lado: Dios te hizo original. No mueras como una copia. Cuando Dios te hizo, tiró el molde. Tú eres único. Diga al que está a su lado: yo soy único. Sí. Escuche, tu luz. Levántate, porque ha venido tu luz. Dios tiene una luz específica para que tú brilles, para que no te parezcas a nadie. Dios tiene un diseño particular y único, diseñado por su gloria para ti. Y Dios dice: aquí está tu luz, aquí está. Levántate y resplandece con esa luz que fue dada para ti. Dice: y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Escuche esto, versículo 2. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Pero escuche lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice? Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Alguien la creyó? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? ¿Saben? Si tú te levantas, la gente te va a seguir. Porque la gente que va a andar detrás de ti está esperando que tú te levantes. Hay mucha gente que está esperando que la gloria que Dios ha depositado en ti empiece a fulgurar como una lumbrera. ¿Saben? Alrededor de nosotros hay mucha gente. Mucha gente. Y nosotros estamos puestos para ser luz de las naciones. Y hay mucha gente que no ha podido venir a la luz de Cristo porque nosotros no hemos decidido resplandecer con la gloria. Dios no quiere una lámpara de 2 pilas. Dios no quiere un foco gigante que pudiera alumbrar sencillamente
el cielo, así como en Hollywood. Dios quiere que el sol de justicia literalmente alumbre a todos los pueblos, que la gloria de Dios sea vista sobre ti. ¿Cuál es tu luz, hermano? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Y ese es el desafío que Dios tiene para nosotros. Mira la luz que está en ti y hazla brillar. Porque lo que Dios te ha dado, eso hará que multitudes te sigan. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todo. Eso es para nosotros. Porque Dios tiene un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y es que manifestemos su gloria. Amén. Y las naciones andarán a tu luz. La Biblia dice que el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso habla de la posición en la que Dios nos ha puesto. No somos cualquiera. No nos ha puesto para andar arrastrándonos, para andar en las posiciones más bajas. Dios nos ha puesto para resplandecer, para brillar. Por eso el Señor Jesús, y porque tenemos que resplandecer con la gloria de Dios, es que Él nos dijo en Juan 8:12, Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5 versículo 14 dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo en Juan 8, y en Mateo 5 nos dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe por qué? Porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. Y escúcheme, como no es la iglesia, Jesús no podrá ser el mundo. Eso es lo triste de eso. ¿Sabe por qué no hay mucha gente que pueda ser salva? Porque las manos de la iglesia no están alcanzando a la gente con salvación. Y el Señor dice: no se enciende una lámpara para ser colocada en un lugar bajo, sino que se pone en un lugar alto. ¿En dónde se pone? Ya conmigo, Dios tiene para mí un lugar alto. Un lugar alto. Vamos para el tercer piso. Estamos hablando espiritualmente. Amén. ¿Cuántos se entienden? Dice entonces: no se pone una lumbrera en un lugar bajo, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y si una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dígale al que está a su lado, cójalo cariñosamente del cuello y dígale: usted no se puede esconder. No esconda la gloria de Dios. No esconda la gloria de Dios, porque la gloria está puesta en ti para que sea vista. Y una vez te permitas ser fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho. Y si permites que la gloria de Dios alumbre desde ti en lo poco, Dios te va a colocar en un lugar tan alto, que es imposible que la gente no te vea. Porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y así dice el Señor: y así alumbre vuestra luz, para que todos los hombres vean. Para que todos los hombres vean. Escúcheme, no vamos a hacer como el burrito que llegó donde el otro burrito, y llegó al pesebre y dijo: ustedes no saben quién soy yo. Y los otros dijeron: dijeron: ¿por qué? ¿Qué te pasó? Le dijeron los burritos: no saben. Hoy venía entrando a Jerusalén, y cuando entré a Jerusalén la gente empezó a clamarme. La gente empezó a batir palmas, la gente empezó a tender sus mantos sobre mí, y los demás burros le dijeron en coro: ¡burro! No era a ti, era el que tú tenías en tus lomos. Jesucristo dijo: cuando yo sea exaltado, atraeré a todos a mí. Cuando yo sea exaltado, ocupemos el lugar que es de Dios. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es inevitable que nos vean. Es inevitable. Pero como decía Juan, es necesario que yo crezca, que Él crezca y que yo mengüe. Y así será entonces como la gente lo verá en ti. Si supieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que me hizo reflejado en mí tan solo fue su luz, y fue su gracia y su perdón. Es Él. Que está a su lado, cuidado con las burradas. Escucha lo que dice la palabra.
Hay que recobrar la identidad. Tenemos que recobrar la identidad. Tengo unos apuntes, permítame, por favor. Tengo apuntes aquí, tengo apuntes acá, tengo apuntes acá. Igual me dijeron que tenía 2 horas para predicar. No es así. La desestimación de tu verdadera identidad será el autodestierro de tu tierra prometida. La desestimación de tu verdadera identidad será el autodestierro de tu tierra prometida. Cuando tú no sabes quién eres, tú no sabes lo que será para ti. Cuando tú no sabes quién eres tú, no sabrás cuál es la posición que debes ocupar. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a tener la menor idea de qué es lo que se nos tiene reservado a nosotros. No se trata. Tengo otro pensamiento. Se tiene no lo que se quiere tener, sino lo que se dispone ser. Tenga en cuenta esto, por favor. Se tiene no lo que se quiere tener, sino lo que se dispone ser. Las cosas que van a venir para ti no son las que tú quieras, sino las que son de ti por causa de lo que tú eres. De eso se trata, heredar las bendiciones. Hay personas que están pidiendo cosas que no son para sí. Imagínense un policía pidiendo dotación de bombero. Dios nos ha injertado en su cuerpo con un propósito, con un plan, y a veces estamos pidiendo cosas que no sirven para lo que Dios nos tiene. ¿Me hago entender? No se trata entonces de pedir lo que queremos, sino querer lo que Dios tiene. Y cuando nosotros podemos descubrir lo que Dios tiene para nosotros, nos daremos cuenta que todo lo demás está suplido. Y no andaremos buscando por aquí rellenar, necesito para esto, necesito para lo otro, porque todo lo demás ya está suplido. Amén. Sigo. Cuando la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, del versículo 6 al 7, que nos hizo sentar en lugares celestiales, es que nosotros tenemos que ocupar esa posición. Significa que usted tiene una posición de gloria, usted está por encima de todo. Gloria a Dios. Así es, tenemos que tener ese linaje incorporado en nosotros, no caminar como cualquiera. Usted tiene un linaje especial. Dígale que está a su lado, soy de pedigrí. Claro, oveja de pedigrí. Dígame. Escuche lo que dice el Salmo 69, 29. ¿Sabe? Este salmo me encanta, me gusta mucho. Salmo 69. Cuando llegue allí le digo el versículo. Salmo 69. ¿Cuántos saben que hay un versículo de la palabra de Dios? Dice que usted lo conoce, por supuesto, mi pastor y mi pastora. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil. Diga el débil. ¿Cuántos saben que hay un versículo de la palabra de Dios en donde nos dice que mi Padre llama las cosas que no son como si fuesen? Mire lo que dice el Salmo 69 y en el versículo 29. Pero a mí, afligido y miserable, tu salvación, Dios, me ponga en alto. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. Aquellos que les gusta estudiar un poquito del griego y que tienen su strong, sabrán que la palabra salvación es del griego sozo, que significa todo completo. Salvación es que Dios nos ha dado todo. Eso dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Lo que usted necesita para estar consagrado en la piedad ya le fue dado, pero también todo lo que necesita para vivir no fue dado. Pero la Biblia dice que nos fue dado mediante el conocimiento. Entre más conoces, más tienes. Amén. Y hay gente que no tiene nada porque no conoce que hay cosas para él. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 17 en adelante,
que hay muchos que andan ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida que Dios da por la ignorancia que en ellos hay. Hay gente que no está disfrutando esa vida que Dios vino a dar. ¿Y cuál es la vida que Dios vino a dar? Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nunca habló de sobrevivir. Él dijo que tengan vida y vida en abundancia. Y hay muchos que están ajenos de esa vida porque no tienen idea, porque ignoran que eso es para ellos. Y al final de este pasaje, al final de este estudio, notaremos que hay mucha gente que está sufriendo de manera terrible porque no sabe que Dios tiene cosas para ellos. Y durante mucho tiempo han estado en la casa como extraños, sin saber que tienen derecho a lo que el Padre de la casa provee. A mí, afligido y miserable, tu salvación, Dios, me ponga en alto. ¿Sabe qué vino a hacer Dios? Quitarnos lo afligido y lo miserable. Amén. Y cambiarnos de posición. Tu salvación, Dios, me ponga en alto. Es que la Biblia no nos está diciendo en Efesios solamente que estamos ocupando un puesto, una curul en el cielo. Nos está diciendo que tenemos una posición. Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Usted dónde está sentado? ¿En el cielo o aquí en la tierra? En la Confraternidad Cristiana de Filadelfia. Usted está aquí. Pero entonces, ¿por qué dice que nos hizo sentar en lugares celestiales? Porque usted, aunque esté aquí, tiene una posición aquí en la tierra que no es de aquí. Y desde esa perspectiva, desde esa posición, usted tiene que empezar a caminar. Usted tiene que empezar a vivir. Usted tiene que empezar a pensar. Usted tiene que empezar a hablar y a moverse en esa dimensión. Amén. Pero ya no tiene que caminar como alguien que no es salvo, como afligido y miserable, porque su salvación te puso en alto. Y tienes que caminar en las alturas, y tienes que caminar con esa identidad de grandeza de hijo de Dios que Dios te ha dado. Amén, Señor. Ay, Dios mío, Señor. Romanos capítulo 8, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos de 115. Vamos bien. Gloria. Romanos capítulo 8. ¿Cuánto le gusta la palabra de Dios? Amén. Los que me conocen saben que me gusta la palabra. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, diga conmigo anhelo, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. La creación fue sujetada a vanidad. Diga conmigo sujetada. Esto es esclavitud, ¿ok? La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada. Escuche eso, libertada, es decir, salir de la esclavitud. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.